Si tú lees el libro Fundamentos de Análisis Económico de Alberto Venegas Lynch, las últimas páginas están dedicadas justamente a estos temas, porque el sustrato institucional es un elemento fundamental para el buen funcionamiento de la economía. Entonces, bueno, tiene varios párrafos, varias páginas muy buenas, no te las puedo leer todas, pero escucha esto, leo. ¿Cuál es el fundamento de la supremacía de uno, de un número reducido o de un número extendido de personas sobre el resto? El supuesto fundamental de legisladores y del pueblo es que la mayoría tiene poderes sin límites. Y eso es lo que estaba diciendo hoy el ministro Garzón cuando dijo que el rey estaba desobedeciendo a un gobierno elegido por el pueblo. Y dice Venegas Lynch, la función del liberalismo en el pasado fue poner límites a los reyes. La función del liberalismo en el presente y en el futuro es la de poner límites a los poderes del Parlamento. Porque es verdad, el Parlamento hace lo que quiere. Regula porque sí el teletrabajo, regula lo que quiere cuando quiere. Y nosotros somos totalmente vulnerables a ese avance del poder estatal. Sigo leyendo Venegas Lynch. Así como el hombre debe actuar según su conciencia, la cual debe controlar sus actos, el gobierno también debería actuar sobre la base de principios permanentes expresados en instituciones que limiten la voluntad popular. Y aquí Venegas Lynch señala lo siguiente: hay una oposición irreconciliable entre quienes creen que la voluntad popular debe prevalecer de modo irrestricto y quienes sostienen que esa voluntad debe purificarse de aquello que es impulsivo y efímero. El principio de democracia ilimitada, que es lo que viene a defender el ministro Garzón, o más bien, dice Venegas Lynch, el principio de irresponsabilidad colectiva, es decir, que la democracia haga lo que quiera sin límites, significa relativismo moral, pues se sostiene que no hay criterio moral universal y por ende la mayoría decide qué cosa se debe hacer y qué no, y qué cosa no se debe hacer. Una página más adelante hay otro párrafo que es fantástico, que dice: la democracia concebida como una forma de gobierno cuyo valor fundamental es el respeto y la tolerancia por las autonomías individuales, son inseparables del espíritu constitucional. Entonces dice, desde la Carta Magna de 1215 en Inglaterra, las constituciones son un límite al poder del gobierno. La teoría constitucional no tiene sentido si no es como freno al abuso de poder. Y este párrafo que viene ahora es muy bueno. Dice, si la democracia se limitara al voto mayoritario, podríamos decir que Hitler, que obtuvo el 40% de los votos, es una manifestación de la democracia. Pero esa perversión del concepto de democracia lleva al aniquilamiento de la libertad y sienta las bases para el que mejor explote la ignorancia, ajena, siempre gane las elecciones. Y ese sistema, y eso lamentablemente se parece mucho a lo que vivimos en España hoy, ese sistema conduce a la caquistocracia, las dos con K, que significa el gobierno de los peores. Y ahora llegamos a los antisistemas. Dice Venegas Lynch, si se comprende la importancia de preservar los derechos individuales en la democracia, deben proscribirse todas aquellas acciones que pretendan proscribir aquellos derechos individuales. Si las acciones de los individuos que atentan contra derechos de terceros son reprimidas, por ejemplo, si tú robas, te vas a encontrar con la policía, si tú atacas, pegas, lo que sea contra terceros, pues tú vas a ser reprimido por la policía. Entonces dice Venegas Lynch, si las acciones individuales que atacan derechos de terceros son reprimidas, con mayor razón deben serlo las acciones colectivas que persigan la vulneración de derechos. Por lo tanto, en un régimen democrático así concebido, si en la letra o en el espíritu programático de un partido político se pretendiera proscribir el aspecto esencial de la democracia, que es la preservación del derecho, ese partido debe ser proscrito. Y entonces estos párrafos dejan al desnudo la vulnerabilidad de la situación española, donde
el gobierno pacta con partidos que han atentado contra derechos individuales, y que pretenden seguir atentando contra derechos individuales. Porque, por ejemplo, en el caso de Cataluña, si tú entiendes Cataluña como la propiedad común de los catalanes, y a su vez es parte de la propiedad común de los españoles, hay un grupo de personas que se la quiere arrebatar. Y dice que se la va a arrebatar. Y el gobierno de Pedro Sánchez le va a facilitar la posibilidad de que vuelvan a intentarlo. En definitiva, lo que quiero decir es que la situación española, actual situación política, se parece mucho a la caquistocracia, el gobierno de los peores, a que hace referencia Venegas Lynch, que esto dificulta aún más la recuperación económica porque destroza las expectativas, porque fomenta la emigración de talento y por lo tanto porque redunda en el empeoramiento de la situación económica y por lo tanto sanitaria, porque si la economía no funciona tampoco hay recursos para atender las necesidades sanitarias.